Esta palabra que traemos para esta noche This word that I bring tonight se encuentra en Proverbios is in Proverbs 16, 16 18. to 18. Proverbios 16, 18. Proverbs Amén. 16 to 18. Aleluya. Gloria a Dios. Esta palabra vamos a entender que todos tenemos un poquito de esto. This word, we're going to all know that we all got a little bit of this. Ya vemos que tenemos mucho de esto. Or some have a lot of this. Pero el Señor nos está advirtiendo esta noche But the Lord is warning us tonight que pongamos cuidado, to be careful, porque a través de este pecado because through this sin, viene castigo de Dios. a punishment from God Okay. comes. Amen. So, vamos a leer ahí, como dice su palabra, dice, antes del quebrantamiento, en la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pride goeth before destruction, and haughty spirit before a fall. Amén. Puede tomar su lugar. You can sit down. Y voy a hablar de un rey I'm going to talk about a king que se encuentra en 2 de Crónicas 26, that is in 2 Chronicles 26, del 16 al 18. from verse 16 through 18. Y voy a explicar quién era este rey, And I'm going to explain who this king was, qué es lo que él hizo what is it that he did, y cuál fue el pecado de él. and what was his sin. ¿Sí? So, vamos a leer en 2 de Crónicas 26, 16, dice, 2 Chronicles 26, 16. mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incenso en el altar del incenso. El 17. Verse 17. Y entró tras él sacerdotes, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. 18. Verse 18. Y se pusieron contra él, rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incenso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Amén. So, este rey This king, Usías Uzziah, pensó que él podía entrar al lugar del santuario, he a la thought he could iglesia, just go into the altar y ignorar a los sacerdotes que estaban ahí, and ignore the priests that were there, y él ir y querer prender un incenso. and he go and En el turn altar. on incense at the altar. ¿Sí? Amen. Y quiero explicar quién era Usías. And I want to explain who King Uzziah was. So, el rey Usías King Uzziah, fue el número 10 rey he de was Judá, king number 10 of Judah. ¿verdad? Teniendo él 16 años apenas, he was 16 years old, Tenía 16 años cuando el pueblo de Judá lo puso como rey. when the people of Judah put him as the ¿Te puedes king. imaginar tú un joven de 16 años Can you imagine a 16-year-old que te pongan como rey? for the people to ask for him as the king and put him there? ¿Okay? Usías reconstruyó, fíjate lo que hizo Usías. Look what Uzziah did Usías, como fue creciendo while he was rey, growing as a king, porque Usías tuvo 52 años como rey. because King Uzziah was 52 years old 52 years as king. So, tenía 16 años y luego tuvo 52 años todavía de reinado. So he was 60 years old and reigned for 52.
Y en ese periodo de 52 And in that años, period of 52 years, esto es lo que él hizo. this is what he did. Usías reconstruyó la ciudad de Judá He reconstructed the town of Judah, y edificó la ciudad de Elot, and he edified the town of Elah que estaba al lado del Mar Rojo. that was on the side, to the side of the Red Sea. Usías reinó por 52 años Uzziah reigned for 52 en years Jerusalén. in Jerusalem. El nombre de su madre era Jeconías, His mom's name was Zechariah de Jerusalén. of Jerusalem. Su padre, que era el rey anterior, fue el rey Amasías. His father, who was a king before, was King Amaziah. Y dice la historia, porque toda esta historia, aparte de que hay otros libros que hablan de este rey Usías, This story, and there's other books that talk about this king Uzziah. pero este lo puedes leer tú todo en tu casa, cuando estés en tu casa. You can read all this whenever you're home. Y todo el capítulo 26, In all chapter 26, Segunda Crónicas 26, Second Chronicles chapter 26. lo puedes leer y vas a leer todo lo que estoy hablando ahorita. You can read it all and you'll know what I'm talking about. Amen. Y dice que hizo lo recto delante de Jehová. It says that he did the right thing, the correct thing before the Lord. Y el profeta Zacarías And prophet Zechariah lo instruyó a Usías raised him a temer a Dios, lo to fear enseñó. the Lord. O sea, respetar In other words, to respect y que hacer la voluntad de Dios. and to do the Lord's will. So, este profeta So this lo ayudó. prophet helped Como era un him. joven, lo ayudó. When he was young, Amen. he helped him. ¿Cómo se llamaba el rey? What was the king's name? Usías. Amén. Uzziah. Ok. Usías peleó contra los filisteos, Uzziah fought against the Philistines. los venció He conquered them, rompiendo los muros de Gat, breaking the columns of Gath, los muros de Jalbía the columns of Hadiah, y el muro de Asdad. the columns of Asdad. Asdod. Gat, la primera ciudad, The era una first ciudad city filistea was a Philistine city, muy importante y famosa very important and famous porque era el lugar del original Goliat. because it was the original place of Goliath. ¿Se acuerdan de la historia de Goliat? You remember Goliath's story? David lo mató. David killed Giant. Goliath, the gigante. Bueno, esta ciudad de Gat era Well, donde era este The city filisteo of Gath, this is where this Philistine Goliat. Goliath was from. La otra ciudad era Jabnía. The other city of Nia Era una ciudad was a city costera ubicada coastal city. en la zona de Jope. and it was in the zone of Hoket. La otra ciudad, Asad, era una de las 5 ciudades Azar was another town of 5 other ones, filistinas Philistine ones, más importantes ubicadas en la costa mediterránea. most important along the coast, Mediterranean coast. Amén. Amen. Estas ciudades no eran cualquier ciudad en la que él conquistó. So these cities were not Eran just any ciudades cities, fuertes. but they were strong cities. Y Dios siempre estaba con él porque él God was always with him because he estaba haciendo la voluntad de Dios. was doing the Porque Lord's will. Zacarías lo estaba enseñando. Because Zechariah had been teaching him. Amen. Hoy en día sería, esas 3 ciudades, hoy en día sería como Estados Unidos, Those 3 cities would be nowadays like como United el más States, fuerte like en the el most mundo, strong one in the world. y luego está China, Then there's China. y luego está Rusia. Then there's Russia. Haz de cuenta que este rey It is like if this peleó king contra Estados Unidos, contra fought China y against contra Rusia, the y United contra todo. States, China, and Russia and Eso conquered es the lo world. poderoso que él era. That's how powerful he was. ¿Ven? Amen. Y se constituyó su fama, y se conoció su fama And his fame was known hasta la frontera de Egipto, to the frontier of Egypt porque él se había hecho muy poderoso. because he had become very powerful. Estamos hablando del rey Asur. We're talking about King Azor.
Y yo me preguntaba, And I was asking myself, ¿cuál es el problema? what is the problem then? Él quería prender incienso He wanted to turn on incense, burn incense a Dios. to God. ¿Qué malo tenía de eso? What was bad in that? Amén. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué Right pasó? now we're going to see why. El rey Usías también tuvo un ejército muy grande, King fuerte, Uzziah also had a big army and very strong, poderosa. very powerful. Los jefes eran 2,600. The chiefs were En otras 2,600. palabras, los capitanes, vamos a decir, los capitanes de él In other eran words, 2,600. His captains were 1,600. Y entre ellos, And with all them, el ejército de ellos eran 307,000, their army was 307 million, 370,000, 307,000 307 million, 500 guerrilleros. warriors. Era bastante There were a lot, ejército, amén, a big army en aquel tiempo. in those times. Gloria a Dios. Glory to God. Rey Uziel preparaba para el ejército. King Uzziah would prepare. Él se preocupaba por su ejército, He amén. would worry about his army. Y él les hizo máquinas inventadas por ingenieros And he made the machines invented by engineers para que aventaran flechas y piedras grandes. so that they throw darts, firing So él se arrows, preocupaba. Él hacía rocks. las helmets, He would en su make the pueblo. cascos. hacía las spears, He would make the hacía flechas, spears, hacía todo porque él se preocupaba por su ejército. because he would worry about his Y como él se preocupaba por su army, ejército, and because he worried about his su army, ejército siempre lo peleaba su mejor pelea, ¿no? his army would always fight their best. Dice, hizo máquinas por ingeniería para traer flechas y piedras grandes y su fama se extendió lejos porque fue ayudado a hacerse poderoso. And his fame reached very far places. Él, Aleluya. Santo Rey, aleluya. gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo quién era Usías? Are we understanding who Era un hombre muy poderoso, un rey Uzziah muy was? He was a poderoso very powerful Amen. king. que lo apoyaba, el ejército lo apoyaba, estaba con él, That his army Dios estaba con él. and God was with ¿eh? him. Amén. Dice aquí, Proverbios, In Proverbs, gloria a Dios. Ok, antes de ir a Proverbios, before we go to Proverbs, Aleluya. Aleluya, Santo Jesús. en 2 Corintios 26:19, 2 Corinthians 16:19, dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incenso, para ofrecer incenso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. Segunda de Crónicas 26:19. Cuando empezamos a leer la historia de él, when we ¿qué fue lo read que le his pasó? story, Llegamos al punto donde él quería encender, ¿verdad? we get to the point where he wanted to burn. Pero ahora estamos viendo But now we're seeing, aquí que dice, entonces and it says, and then Entonces, Usías, teniendo en la mano un incenso para ofrecer incenso, se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes. ¿Ven? amén. Dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incenso. Por él querer hacer
prender el incenso because he wanted to burn the incense, y por el coraje que le dio porque los sacerdotes le dijeron, ¿qué estás haciendo? Ese no es tu trabajo. and because he got angry when the priest asked, "What are you doing? Salte de aquí. Get out of here." Él se enfureció, él se enojó. He got angry, Y al enojarse él, and when he le got brotó angry, lepra en su frente. leprosy broke out on his forehead. Sabemos que la lepra era una infección que We know that leprosy Tu was an carne se- infection that se- their skin se secaba, would, había llagas, apestaba, there would just be había raw. pus, There would be pus and it would Amen. be una raw. enfermedad terrible, ¿verdad? Yes. Aleluya. Eso fue lo que le pasó a él. That's what happened to him. Y dice que así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Qué castigo tan grande, ¿verdad? What a big Por el resto de punishment. su vida él tuvo esa enfermedad For the rest of his donde life he su carne had, se caía, where his flesh would just fall siempre out. estaba sangrando. He was always pus. bleeding with pus. Amén. Amen. Pero la palabra cuando empezamos decía así, But the word when we started, it said like this. el 16, Verse 2 16. Crónicas 26, 16. 2 Chronicles 26:16. 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo y de Jehová para quemar incenso en el altar del incenso. Ese fue el error que él cometió. That was his error that he committed. Pero ¿cómo es que se enalteció? But Su how corazón. is it that his heart became proud? Tenemos la historia de Satanás cuando se quiso ser más que Dios We have también. the story of Satan when he wanted to become more like God. Amén. Amen. Vamos ahí para leer. Let's go there. Let's read. Isaías 14, 12 al 15. Isaiah 14 from 12 to 15. Aleluya, te adoramos. Vamos a ver qué dice ahí. Let's see what it says there. Aleluya. Dice así, está hablando de Satanás, ¿ok? They're talking about Satan here. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. El 13. Verse 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El 14. Verse 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese fue el pensamiento de él, That was his thinking. pensando Thinking que él podía ser más que Dios, that he could be more than God. que él podía hacer su propia decisión. That he could do his own decision. Él se sentía superior a los demás. He thought he was superior. He felt superior to the rest. El rey Usías se sentía superior King Uzziah felt a superior los sacerdotes, to the priests porque Dios estaba con él, because God was with him. porque él era un rey fuerte, Because he was poderoso. a powerful king. Y él creía que como él era un rey fuerte y poderoso, And he thought because he was a powerful que él king podía hacer cualquier cosa, that he could do whatever. que él podía entrar al santuario y prender un incenso. That he could go into the temple and burn incense at the altar. Qué equivocado estaba, He was very wrong. Amen. qué error tan grande cometió. And what a great error he committed. Le costó la lepresía hasta su muerte. It cost him leprosy to death. Amén.
Gloria a Dios. Hallelujah. En Proverbios 16:18, In Proverbs 16, que ya lo leímos, that we just read, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. ¿Ok? Este proverbio this proverb, nos advierte it warns us que el orgullo te lleva a la caída. that pride takes you to destruction. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto? How many of us has this happened to? A lo mejor a uno mismo, Maybe oneself. a mí mismo me ha pasado. It has happened Pero- to me. Quiero preguntar, ¿cuántos les ha pasado esto en tu trabajo? But has this happened to you at your job? Tenías un compañero contigo que siempre andaba contigo. You had a co-worker who was always with you, Y este compañero tenía un corazón humilde. and this co-worker with a humble Siempre heart, te ayudaba. he would always help Si you. podía enseñarte algo, te lo enseñaba. If he could help you or show you, he would do it. Pero llegó el momento cuando él fue subido. But there was a time that he was promoted, Ahora era un patrón él. and now he's a boss. Ya no era tu compañero, ahora un patrón. He's not just no longer your Y la co-worker. posición que le dieron And the position that they gave him lo cambió a él. changed him. Ya no era aquel amigo que tú tenías que te ayudaba. He's no longer that friend that would help. Ahora se le enalteció el corazón. So now, all of a sudden, his heart became proud, Y él creía que puede hacer lo que él quisiera. and he felt that he could do what he pleased. Se hizo un hombre malo. He became Te daba peor trabajo. an evil person. Se le olvidó cuando tú lo ayudabas a él, lo sacabas adelante. He forgot when you helped. Se le olvidó a él He forgot que él está ahí arriba porque tú lo ayudaste para que llegara a ese lugar. that he's up there because you helped them get up there. Y el orgullo And pride lo cubrió. covered it. El rey Usías, King Uzziah, como Dios estaba con él y había conquistado ciudades grandes, because God pueblos was with grandes, him and he had conquered big Él se sentía cities and así. nations, he felt like él this. podía hacer lo que él quería. He could do what he pleased. Y nosotros como hijos de Dios, And us, like children of como God, personas cristianos, as Christian people, que estamos tratando de seguir a Dios, that we're trying and following the estamos Lord, tratando de seguir las enseñanzas de Jesucristo. we're going and following the teachings of Christ. No podemos llegar a ese punto de creer que yo soy más que tú, We cannot get to the point where we think ni or que yo feel tengo la razón y tú no la tienes, where we feel I'm right, you're wrong. ni que yo soy más grande que tú, ni mirarte para abajo. But that I'm bigger than you and you're small and I look at, Porque eso es arrogancia, eso es because that is arrogance. soberbia. That is a haughty spirit. Aleluya. Y Dios puede mandar un castigo. And God can send a Si se te punishment. sube a ti eso, Él te va a bajar. If that gets up high, He will bring you down. Necesitamos tener cuidado cuando andamos fuera. We need to be careful when we're out. No creernos, yo soy cristiano, tú eres un pecador. Not think that we're No so estar pensando de esa here manera. and be thinking, oh, I'm a Christian and you're a Pensar sinner. que Dios tuvo misericordia de mí You need to think that God had porque yo era, mercy on us estaba mal yo. because I was wrong. Quiero ayudar a este también que entre conmigo. I want to help Hallelujah. this other person so that they come in. Y no mirarlo para abajo, tratar de sacarlo de ahí And not para look que at them conozca el down. amor de Dios. Look down on them, but to bring them and tell them the love of Christ. Amen. Yes. Su palabra dice que el que se ensalza será humillado. The Bible says he who exalts himself will be humbled. Amen. Y yo sé que todos tenemos algo de eso. And I know each one of us has, Y todos necesitamos estar alerta. and all of us, each one of us needs to be on alert. Cada vez que nos sentamos de esa manera, Every time we feel like this, pedirle perdón a Dios, ask God for entender forgiveness que estamos mal and understand that we're wrong reconocerlo and recognize it y cambiar. and change. Aleluya. Cambiar nuestra manera de ser. Change our way of being. Yes. Dice aquí, Aleluya. arrogancia, una actividad que... Déjenme ponerme los anteojos.
Come Los on. traigo cuando escribí, ¿no? Gloria a Dios. Arrogancia, una actividad It's an activity de orgullo, of pride, importancia personal. Me importo mucho yo. that you are very selfish. Una actividad An activity superior a los demás. superior unto others. Yo soy más que este. I am more than this other person. Te envuelve a creer tus habilidades son superiores a los demás. Making you one believe that your abilities are more than others, are better than others. Y te lleva a sentir que tú eres suficiente And making you believe that you are sufficient, y disminuye tu compasión. and it'll bring your compassion level very low. Cuando tú te sientes orgulloso, When you feel no prideful, tienes compasión you para do nadie. not have compassion for anyone. Le hablas como tú quieres, lo You humillas, speak to people however you want, you humble them, porque tu orgullo because your te pride quita tu compasión que tienes. removes the compassion. Qué feo es el orgullo, ¿verdad? Amen. Pride is Soberbia, sabemos que soberbia es orgullo. We know that arrogance is haughty and pride. El orgullo también se enraiza en creer Arrogance also is rooted in thinking tú mismo y importante, tú mismo eres importante that you are very important, y te hace sentir superior a los demás. Ya hablamos de eso. and you believe that you're superior to others. Siempre viendo a los demás hacia abajo como Always menos looking at importantes. people and like they're less important. Una actitud o estado de ánimo en el que se valora excesivamente a uno mismo. Te valoras a uno mismo You value yourselves creyendo ser superior a los demás, incluso a Dios. believing that you're superior unto A veces- others and also to God. Crees que estás tan acá arriba You believe that you're so high que up tú eres here, mejor que Dios. that you're even better than God. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque Usías, sabiendo, Because Uzziah, knowing, el rey sabía he knew que los sacerdotes habían sido puestos por Dios. that the priests were put by God. Él quiso ser su own decisión He wanted to make his own decision, y desobedecer a Dios, y yo lo voy a aprender. and he disobeyed God, and Porque yo me siento ya que yo puedo hacer lo que yo quiera. he said, I'm going to turn on I'm going to burn the incense, because he felt that he was so powerful. So te lleva hasta creer ser más que Dios. So it takes you to even feeling Y es lo que le that pasó a you're Satanás. more than God. And what is it that happened to Satan? Amén. Amen. Una actitud de ánimo digo, eso, superior a los demás. La soberbia, el pecado, Pride is sin. la soberbia, el pecado raíz que alimenta otros vicios. That is rooted in other vices. En otras palabras, In other words, la soberbia pride te lleva a otros pecados. takes you to other sins. El creerte mucho te lleva a otros pecados. And believing that you feel superior takes you to other sins. Son las raíces. Estas raíces, Their roots, and these roots are estos pecados, these sins. cuando tú tienes soberbia, que tú te crees mucho, When you think you're up high, te lleva a la envidia, it takes you to enviness. te lleva a la avaricia, It takes you to wanting so much. querer más y más y más, You want more and more and more. y te lleva a la ira, And it takes you to wrath, porque es lo que sintió el rey. because that's what the king felt. Cuando los sacerdotes le llamaron la atención, When the priest cuando los sacerdotes lo reprendieron y le dijeron, ¿qué estás haciendo, oh rey? got after him, said, "What are you doing, king? Eso no te pertenece a ti. That does not belong Salte de to aquí." you. Get out of here." A él le dio mucho coraje que le hablaran así. He got very angry for Porque them su to talk orgullo to him like that, because his pride Fue tocada. was touched.
Y la ira que él tuvo en contra de ellos And the anger that he felt against fue them, lo que provocó it was what provoked the leprosy. la leprosia. Amén. Su Aleluya. ira, His porque llamaron la anger, atención. because they called his attention. They got Algo muy angry. importante Something very que important necesitamos aprender. that we need to understand. No creas que tú sabes todo. Do not think that you know everything. Aleluya. No creas que nadie te va a enseñar a ti. Do not think that nobody else can teach. Porque uno que va entrando apenas, que tiene 3 meses en iglesia, Because one that is just coming in 3 months te in puede dar church una palabra, can give a word, una enseñanza a teaching que te ayudará a ti a vivir una vida más recta delante de Dios. that will help you to live a life more. Eso nunca digas, ¿tú quién eres para enseñarme a mí? So never say, who are you to teach me? Y a todos nos Aleluya. pasa a veces. And it happens to all of Se us. nos sale a veces, ¿qué se Sometimes we cree? say like, who Y is si no this lo dijimos, a person? veces lo pensamos. And if we don't say it, we think it. Aleluya. Y está mal eso. And that is wrong. Porque Dios puede usar al que Él quiere Because God can y use puede whoever venir he y wants. enseñarte a ti algo que tú no sabías. And he can, that person can come and show you something that you didn't know. Porque dice su palabra que Él, al que se humilla, Because the Bible says he who humbles o himself, Él lo levanta. God will Amén. exalt. Aleluya. Amén. Yes. Que vive, aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Ya lo último de aquí es esto. Lastly, Soberbia. pride, Actitud o estado de ánimo an attitude en que se valora excesivamente a uno mismo, that you value yourself excessively, creyendo ser superior a los demás, thinking to be incluido a Dios. superior to others and even God. Amén. So, esa es la palabra que el Señor trajo para nosotros esta tarde. So that is the word that the Lord Y brought. créanme que to us. primero me la trajo a mí. And believe me, this word was for me first. Siempre que uno trae una palabra es porque Dios ya estuvo trabajando con nosotros en esa área. Every time that one brings a Porque word, it's because God was se nos working in us olvida- first. Because He humbles Se them. nos olvida que debemos ser humildes. We forget Aleluya. that we need to be humble. Se nos olvida que debemos tener amor. We forget that we Por need la to have gente. love for the people. No me interprete lo que le voy a decir ahorita. Don't get me wrong. Hay personas que se les tiene que dar la atención There are people we need to correct y hablarles con la verdad cuando se quieren elevar. and speak to them with No para que crean que yo sé más que tú, to correct them, not to think that pero we're more than por them, amor a que no se pierda, por amor but because a que we love entienda them, que está en un peligro. and for them not to get lost and go astray. Llamarle la atención, hey, estás mal. To correct them and tell them, hey, you're wrong. Aleluya. Amén. Amen. Y eso es para todos, And para that's mí for también. everyone, even for Cuando me. yo necesito, yo quiero que me digan. When I need it, I want Pero cuando yo te diga, to tell me. acéptalo. When I say it, accept Amén. it. Acéptalo. Si está en la Biblia, Accept it. It's in the yo no te voy a Bible. hablar de lo que yo pienso. I'm not going to talk to you about what I This is think. what I think. No, 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 Eso es lo no. que yo pienso. I want to talk to you about what it says Yo te here. voy a decir de lo que dice aquí. Aleluya. Porque yo lo que hable de mi mente no sirve para nada. Because what I speak from Amen. my mind is Pero lo que good, hable de it's aquí, not good. But what I say that's in Eso es palabra de Dios. that is word of the Y Lord. Aleluya. eso tenemos que tomarlo, And that we need to nos guste take, o no nos guste, whether we like it or not, aceptarlo, to accept it. porque nos va a ayudar a ser mejores personas, It'll help us to be better nos va a persons. ayudar a estar en el camino de Dios Us to be in the path of the para Lord, llegar hasta el final. to make it to the very end. Cuando estemos allá con Él. To make it with Him. Ya sea que muramos mañana Whether we die tomorrow o que Cristo venga y nos levante. or Christ comes and takes Pero necesitamos estar us. buscando la santidad But we need to be seeking holiness. y ser Aleluya. arrogantes o ser de un corazón enaltecido To be, no nos va a llevar allá. because being arrogant and a proud heart will not lead us to heaven. Aleluya. Amen. Esta es la Iglesia Cristiana Museo de Liberación. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.